Paz, qué gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes de Ecuador. Buenas tardes, exactamente, buenas tardes a todo el territorio ecuatoriano. ¿Cómo ha estado, mi Doga? Bien, súper contento Sí. por tres cosas importantes. A ver, cuéntelo. La primera, con esos con tacos. Ay, sí. Porque no me veo tan pequeño. No, es que le dije al Edu, al productor, le digo, oye, Edu, ¿puedo salir con esos botines de hoy? Es que son nuevitos. Ichi. Vea, por favor, son nuevitos. Claro. A ver. Como Entonces, decían en mi dije, tierra, la chicha. No. Claro, eso decía en mi tierra. Vea. Claro. Vea. Ya, pero lindo, Belleza lindo. mayonesa. Bien, bien. Estamos ahí, Bien, elegantes bien. pero cómodos. Eso. Ya, Y no basta, por desentonan. favor. No desentonan. Ay, me acholo. Bueno, echi. Oye, y también tengo, Claro. tengo un bronceado. ¿En serio? Para Creo que que veas. el sol de Quito ha estado medio fuerte. Sí. Ha estado bastante. O sea, ha estado entre que solea y llueve. Y también. llueve, Y hace frío también. Ay. Es que cambio de yo en mi temperatura. casa los fines de semana como solo. Claro, exactamente. El segundo motivo es porque ya sabes que es pupo de semana y entonces obviamente cuando estamos ahí en pupito de semana todos estamos medios madas el viernes. Será porque te amo. Una de mis frustraciones es aprender italiano. Sí. Sí, algún rato tengo... Oiga, Doc, es que ¿sabe qué? El italiano es del idioma para mí más fácil de entender. Por lo latino, dices tú. ¿Por qué? O sea, porque dicen que generalmente todas las lenguas latinas son mucho más fáciles para nosotros. Sí, el sí, italiano, sí, sí. el francés, El un poco francés. inclusive el portugués, Sí, inclusive sí, que hay sí, una mezcla ajá. ahí. Pero, por ejemplo, mandarín sí es una No, cosa sí, seria. Sí. Me parece Claro. el tema más fácil de entender. Oiga, mi Doc, Sí. pupito de semana, como lo dijo Claro. usted. Ajá. Gracias por acompañarnos. No Gracias nos a olvidemos todos de ustedes ustedes. en casa. Correcto. Vaya acomodándose porque el tema del día de hoy, créeme que ni yo como que lo entiendo. Claro, Según así como lo que me dijo el Doc, hoy vamos a ver este tema. Y yo, ¿qué? claro, exactamente. Voy a ¿Por qué? ser una televidente más, Doc. Ah, perfecto. Es que eso también es súper importante porque nos ayuda Hoy sí me muchísimo voy a sentar. para la parte de las preguntas también. Sí, me voy a sentar a escucharle Correcto. porque es un tema medio Correcto. complejo. Sí, y es de actualidad. O sea, está pasando todos los días en los consultorios de los médicos. Y en todo lado, creo. Y en todo lado, a nivel mundial. Eso sí te puedo hablar. Eso ¿Ok? es verdad. A ver, Doc, Dígame. ¿no me ve algo diferente? ¿Usted en casa me ve algo diferente? O sea, ya te dije Me voy los a acercar bien. zapatos. No. No. Vamos, Doc, a ver, póngale zoom ahí. A ver, No, póngale zoom. No se puede poner zoom. Póngale, A ver, por ahí favor, va el por zoom. favor, Suquito. Ok. Bien, estamos con una amiga virtual. ¿Cómo? Justamente para el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y aquí tenemos una Lari virtual. Estás más rubia. Más rubia, claro. Me Eso, cambié ya el ven, look. entonces hoy día tenemos amiga artificial aquí, inteligencia artificial con la Lari. Hemos hecho este avatar para nosotros, así que bienvenidos al programa del día de hoy. Porque el día de hoy, para ustedes que están en a casa, ver. vamos a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial está impactando a la parte de la salud. Usted en casa, sí, usted no se haga. Usted que primero cuando tiene 2 síntomas entra al Google directamente para ver qué es lo que tiene y ya cuando pasan 3 días y no se ha mejorado, va a la consulta, pues sí, este programa es para usted y para su familia también. ¿Dónde nos pueden ver, pues, Milari? Nos pueden ver por 3 maneras, vea. La primera es por Instagram, estamos como doctor7.es. Oiga, le estamos subiendo muchos videos informativos, Sí. tanto de los Doc Nieto como del Doc Arturo. Arturicho. Nos puede ver en YouTube, estamos como No, mentiras. Estamos como Doctor 7 Ecuador TV. TV, Así. ajá, correcto. Pone Doctor 7 Ecuador TV en la página oficial de Ecuador TV. Tiene todos los programas. Sí, correcto. Del de ayer ya está subido porque lo subimos Sí, al día siguiente. al El Edu día se encarga de siguiente. hacer todo eso. ¿Y dónde más, mi Doc? En También vivo. ¿Dónde nos pueden ver en vivo? Nos pueden ver también en www.ecuador.es. Y también, ¿dónde más nos pueden encontrar para actuar con nosotros en la parte de la trivia, por ejemplo? En Instagram, Claro. mi Doc. Ya lo dije, mi Doc, por favor. Ya Es lo que dije. estoy- ya ve. Primerito, Si ven, primerito, eso primerito. hace la lo inteligencia dije. artificial. ¿Qué? Así, programarse, pues. Claro, entonces se programa de una y ya la caen a una. Entonces, No, pero es que claro. usted me pregunta, ¿cómo nos pueden ver? Entonces yo es le que digo, iba a decir lo de la hay 3 trivia nomás. opciones. Pero ya sabe que todo pasa aquí en vivo, así que le vamos mandando saludos a todos ustedes y muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque este tema en particular sí nace de una necesidad de los pacientes.
cuando hacen consultas en línea generalmente, mi Dari. Entonces, claro, yo sé que estás medio así como que sí y no, pero la idea es que el día de hoy sepamos qué pasa con la inteligencia artificial y con todo lo que la gente piensa que específicamente puede buscar en internet para tratar de encontrar una respuesta adecuada a los males que anda teniendo. Entonces, es súper importante esta parte. O sea, que no todo lo que encontramos, mejor dicho, la mayoría, gran porcentaje de lo que internet nos responde, pues... Correcto. Correcto, entonces hay que revisar que sí y que no. No Y esto sabía. es malo, es bueno. Quédese con nosotros para poder hablar de esto, Milari querida. Ok, mi dog, entonces creo que ya es momento de ir. Vamos con la Meditrivia, pero antes de eso ya nos ha llegado el primer mensaje. El primerito, para ¿Y qué empezar dice con el primer pie mensaje? derecho el programa. Eso. Dice ¿Dónde que le izquierda. encontramos al doctor Carlos Nieto? Ah, Por muchísimas favor, la gracias. dirección Nosotros del estamos doctor. en MedInter, Centro de Medicina Interna, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Teléfonos 322-0063 y si llamas de provincia 02-322-0063 para todas tus inquietudes. Somos 4 médicos internistas trabajando para ti. Perfecto, mi dog. Ahora sí, vamos con la Meditrivia Vamos del con la día de hoy. Meditrivia, Ya saben que tienen para que ver el día de hoy. en doctor7.es. Correcto. Y la pregunta de hoy nos dice lo siguiente: ¿la inteligencia artificial se puede usar en medicina en A. Exámenes de imagen. B, exámenes de sangre, heces y orina? C. Ninguno de los anteriores. ¿Qué opina usted en casa? ¿Qué dice usted? ¿Se puede utilizar? ¿No se puede utilizar? ¿Qué podemos hacer? Hay mucha gente que ya lo está haciendo y ponemos en contexto, ¿no? Hay mucha gente que coge sus exámenes, sus resultados de exámenes y empieza a buscar en la internet. Y ahora, generalmente con el GPChat, específicamente de estos nuevos programas de inteligencia artificial, lo que hacen es tratar ellos de dar un diagnóstico con los resultados de exámenes. Y no, nos está yendo muy bien, así que para usted que se asusta cuando pone esos datos y le salen unas cosas horrorosas, por favor, quédese el día de hoy para saber. Entonces, ¿usted qué opina? Perfecto, mi dog. Oye, es que hay esta página también, no sé si la puedo decir, del, Claro. del ChatGPT, Es que que usted sí. pone ahí todo. Por eso. Todo. Correcto. Supuestamente la Te dan respuesta que todas es. las respuestas que tú quieras. El inconveniente es que cuánto de eso es aplicable en una persona, en un paciente. Si entre dos personas de la misma familia, entre gemelos, no se pueden igualar en muchas características, imagínate lo peligroso que puede llegar a ser eso. Así que eventualmente la idea no es asustarlos, sino más bien aclarar un poco ese tema que está medio turbio todavía. Perfecto, amigo. Con esto nos damos una pequeña pausa, pero no se vaya, dijo el dog, vaya acomodándose, vaya trayendo Correcto. el cafecito, el tecito, el agüita, todo lo que sea saludable, que se acomode donde usted quiera para que vea todo el programa que empieza ya. Exactamente, así que no se vaya, les esperamos. Mitos, señores, de mitad de semana no puedo entrar así toda seria porque es que yo no soy seria, soy una mujer dulce y eso transmito a ustedes. A ver, atención todos en casa. ¿Es cierto que la inteligencia artificial llegará a suplantar a los médicos humanos? Uy, ese mito me asusta, Doc. ¿A ti ¿Es te asusta? cierto? ¿A ti te asusta? A nosotros nos da pánico. Imagínate. Claro, porque uno se va a quedar sin chamba. Claro. Imagínate. No, o sea, es importante. ¿Qué cree usted? Y aquí sí les llamamos inclusive a todas las personas que eventualmente trabajan también en esta parte de computación, en toda la parte que es específicamente el manejo de datos y data, para que también nos llamen. Llámenos, por favor, extrañamos que ustedes nos llamen, que nos hagan sus preguntas, que usted opine. ¿Usted ha visto algo de esto? ¿Usted maneja algo de esto? Es muy importante su opinión. ¿Por qué? Porque eventualmente eso ya está pasando ahora mismo y justamente usted debe estar bien informado en este punto. Ok, mi Doc, Mira, entonces un poquito ya para entrar, A ver, exactamente. cuénteme. ¿Qué has escuchado tú acerca de lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial. ¿Se ha escuchado, verdad, o no? Por supuesto, mi Doc. Creo que hasta mi abuelita. O sea, IA. sí, exactamente, a veces. Pero ¿qué has escuchado, por ejemplo, en Que esa es parte? más o menos como un programa que muy Correcto. avanzado, Muy bien. pero muy avanzado, que de hecho, bueno, he escuchado, ¿no? Que la mayoría de las respuestas que brinda este tipo de programa, por decirlo así, de algoritmo, como usted lo está escribiendo. Correcto. Ya da respuestas. Por supuesto, que son ¿no?
con un porcentaje bastante confiable. Claro, entonces recordemos un poquito que hace no más allá de 50 años, una de las primeras computadoras era un cuarto completo. O sea, imagínate cómo hemos llegado de una computadora completamente grande, gigante, que daba datos muy escasos en realidad. Aquí ya tenemos microchips que pueden tener una información tan grande que uno, como con la capacidad humana que tiene, no los podría ni analizar, ni tan siquiera interpretar en muy poco tiempo. Entonces, obviamente, esto de la inteligencia artificial es justamente lo que nosotros ahora llamamos el complejo neuronal externo. ¿Qué significa eso? Que normalmente los datos que uno genera van a dar una respuesta esperada. Eso es lo que nosotros ahora estamos viendo y que eventualmente puede ser bueno y puede ser no tan bueno, Milari. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres un paciente que tienes fiebre en este momento, ¿no es cierto? Entonces tú tienes fiebre. Dolor de cabeza, doctor. Ok, dolor de cabeza, que nosotros llamamos cefalea, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y puedes tener visión borrosa. Si tú esto, y en casa lo pueden hacer al mismo tiempo que estén viendo el programa, si tú pones visión borrosa, dolor de cabeza y fiebre, generalmente te va a dar algún tipo de problema de malignidad. O sea, generalmente si tú haces la consulta a la parte de IA o a la parte de algorítmica de computación. Por ejemplo, me entro a Google un ratito y pongo lo típico, ¿no? Ponle, ¿Qué pasa cuando tengo fiebre, dolor de cabeza y visión borrosa? Ajá. Me sale ahí y si quieres, hazlo. Y si quieres, mientras yo voy explicando, tú hazlo para ver qué sale, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque normalmente cuando tú haces esto con el médico específicamente, ¿qué es lo que nosotros los médicos haríamos? Pues hay varios pasos previos. O sea, te vamos a preguntar tus hábitos, qué deporte haces, si fumas, no fumas, si tienes algún antecedente importante, si tomas medicación, tratando de encontrar algo que vaya generando una respuesta lógica, entendible, de lo que te está pasando. Inclusive, vamos a tomar en cuenta tu sexo, tu edad, tus antecedentes familiares inclusive. Entonces mira que eso también es información valedera para hacer un análisis. Probablemente nosotros con esto al final podamos encontrar de que tienes probablemente una infección ocular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal si tienes una conjuntivitis y tienes estos síntomas que están generando esto de acá? ¿No es cierto? Pero si es que hiciste el ejercicio, ¿qué te dice la...? Ya lo hice, mi doc. Claro que sí. Me sale primero varias opciones de enfermedades. Obvia, ¿no? claro que sí. Por ejemplo, la una me sale que puede ser COVID. Claro, COVID, ya ves. Fatiga ocular. ¿Cómo? Fatiga ocular. Fatiga ocular. Meningitis. Meningitis. ¿Qué es eso? Ya te voy a explicar. Meningitis. Y escúcheme esto, hipertensión intracraneal idiopática. Hipertensión intracraneal idiopática. Ok. Ya, entonces, nomás, no, espérame un ratito porque pero obviamente si la idea es justamente que pase esto. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Puede que vaya donde tu médico te examina, tu médico y en 10 minutos te dice, ¿sabes lo que tienes? Es una infección del ojo. Te voy a dar medicación y para de contar. Ahora, siguiente punto, Milari. Busca, por favor, meningitis. Ahorita. ¿Ok? ¿Síntomas de la meningitis o qué es la meningitis? No, exactamente. ¿Qué es la meningitis? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de exámenes, por ejemplo, un COVID, para que haya COVID específicamente, debería... Mira, la Lali ya tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque así de rápido es la inteligencia artificial. Vamos. Dice, la meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Suele deberse a una infección, puede ser mortal y requiere atención inmediatamente. En ese punto quería justamente porque acabas de decir la palabra clásica. El 20% de las consultas médicas hoy por hoy tienen que ver con consultas acerca de lo que me dijo el Google o la inteligencia artificial de muerte. Acaba de decir la palabra, ¿no es cierto? Porque alguien que diga, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza o cefalea y tengo molestias visuales y que lea que es meningitis y se mete a ver meningitis porque no lo conocía y en este momento genera la palabra muerte. Entonces, normalmente... Se alarma a la persona. Exactamente. Dos cosas. Una, o va urgentemente a la emergencia ese paciente y empieza a hacer una consulta rápida en la emergencia para descartar no los síntomas, sino llega directamente, creo que tengo meningitis. Y ahí empieza un problema, porque nosotros ahora hemos tenido
un cambio radical en la consulta externa, Milari. De hecho, ahora nosotros tenemos más tiempo explicando por qué no sería un COVID, por qué no sería una fatiga ocular, por qué no sería una meningitis, por qué no sería una hipertensión intracraneal idiopática. Porque es que ¿sabe qué pasa? Que nosotros como personas, o sea, y de hecho me pongo en ese grupo, ¿no? Creemos que hasta cierto punto sabemos más de lo que tenemos nosotros que los propios médicos. Por supuesto. Entonces, el problema es que en cambio, esa es la parte que definitivamente está acabando mucho la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes ahora buscan una respuesta a lo que ya vienen consultando, que no estaría mal si podríamos nosotros filtrar un poco la información. Por eso, al recordar primero que es un algoritmo, ¿qué significa esto? Que me va a dar una respuesta de cosas que hayan pasado. Si usted es una persona que está consultando enfermedades que están pasando en otra parte del mundo, por ejemplo, la enfermedad de la fiebre de las montañas rocosas. Si usted va a buscar eso aquí en el país, nosotros no tenemos data porque no tenemos esta enfermedad. Pero si usted pone sus datos y eso le va a dar una respuesta completamente equivocada. Entonces, ¿por qué el problema de la IA o de la inteligencia artificial está siendo un problema en este punto del control de las enfermedades? Es porque el paciente, que, como tú dijiste, cree venir más informado del médico. Hemos empezado a tener un debate increíble porque muchos pacientes que están hospitalizados, sí señor, yo sé que muchos de nuestros pacientes nos ven también en el hospital, muchos saludos también para ustedes, pero sus familiares generalmente preguntan de cosas que ellos creen que. ¿Por qué? Porque utilizan la información que se le dio para ir luego a una computadora, meter esos datos y venir a decir, Doc, ¿no será que es un tipo de enfermedad que vimos en Senegal? Probablemente sí, pero probablemente no, porque las características son diferentes. Pero ¿es malo todo lo de la IA? No, señor. No, señor. ¿Por qué? Porque la IA, la inteligencia artificial, es de mucha utilidad en medicina, Milari. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ¿has escuchado tú acerca del PET scan? No, ahí sí me agarro en curva. La tomografía axial computada es un examen de imagen que nos permite definir el volumen, el tamaño, la forma y la composición de los órganos corporales. Por ejemplo, antes solamente teníamos una radiografía, pero con la radiografía no podíamos ver, por ejemplo, cómo estaba el hígado. Solamente nos servía para ver los huesos o nos servía para ver algún tipo de los pulmones y cosas por el estilo. La tomografía vino a suplantar en buena medida la definición de una radiografía. ¿Cuál es el problema? Que las tomografías o los tomógrafos vienen de diferentes, digamos, años o niveles de interpretación. Entonces, hay unas tomografías que, por ejemplo, grafican así a un hígado. O sea, solamente pixelado, no se puede ver bien. Pero ahora las tomografías ya te dicen inclusive el grosor del hígado, si tiene un espesor, si tiene imágenes adentro, la definición. La IA y los programas que ahora tienen han logrado que los tomógrafos que antes ya se daban por desechados, simplemente lo que hacen es meter la información y ellos lo convierten en una imagen mucho más nítida al momento. De hecho, el PET scan es un tomógrafo que existe ahorita en el Hospital Metropolitano donde yo trabajo, que te permite buscar los tumores que estén en otros sitios y que no se ven por imágenes normales. De hecho, ven cambios a nivel de los tejidos donde dicen podría haber aquí un cuadro metastásico, una lesión inicial de tumor. Entonces imagínate cómo ha cambiado esto, que antes teníamos que esperar que el paciente evolucione en una enfermedad, ahora la podemos diagnosticar más tempranamente. Hasta se puede prevenir, ¿no? Con pero por supuesto, de los tejidos. Por supuesto. Y la pregunta del millón antes de irnos probablemente a una pausa es, ¿desde cuándo crees tú más o menos, Lari, que tenemos esta parte de la inteligencia artificial? Digo yo, Doc, desde que se creó la computadora, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Pero es que es desde antes, Milari. Claro, claro que sí. ¿Por qué? ¿Desde cuándo más o menos? Desde que había recopilación de datos. ¿Por qué? Porque ya había gente, por ejemplo, que decía en una parte de Rusia había 20 pacientes que tenían estas características y daban esta enfermedad. Eso ya era simplemente hacer diagnósticos por estadística. Eso ya era una forma de hacer IA. El problema es que ahora la cantidad de datos que alimentan
es mucho más rápido la forma de resolución. Por eso si tú pones cualquier tipo de término, lo que quieras, pon en el teléfono y tú en 10 milisegundos tú tienes una respuesta. Por ejemplo, si tú pones ahí mieloma múltiple, ¿ok? A ver, tú puede que no sepas nada. Por ejemplo, en mi tiempo, o sea, y no soy tan viejito, pero en mi tiempo de la universidad, estudiar una patología era increíble. ¿Por qué? Porque primero tenías que pelearte de puñetes con tus compañeros para tener el libro. Y si no, la copia del libro. Y tercero, no tenías internet. Tenías que ir a hacer la consulta en la biblioteca. O sea, para saber de un tema, probablemente tú ibas una semana y recién sabías del contexto. ¿Qué es el mieloma? Ya me salió. A ver, el mieloma múltiple dice que es un tipo de cáncer de sangre que afecta a la médula ósea. Es una enfermedad relativamente frecuente ya que supone del 10 al 15% de todos los cánceres hematológicos. Correcto. Entonces, si a alguien antes un médico en la consulta le decía, mire, yo creo que usted tiene un mieloma múltiple, probablemente el paciente ni se alteraba porque no entendía qué es lo que le estaban diciendo. Pero mientras el médico ahora te va diciendo, hace exactamente lo que tú hiciste. En el teléfono va poniendo lo que se va diciendo. Y ahí nace el problema. ¿Por qué? Porque dice un cáncer de sangre, un cáncer de la médula ósea. Sí, señor. Entonces es muy importante esto porque genera mucha ansiedad en los pacientes. Y sabe que mi doc también he visto, ¿no? Me sale ahí mientras pone usted, porque, a ver, ¿quién no ha puesto en Google? Yo lo he puesto Todos. en Google. A ver, sincerémonos, hasta el log, no mentira. Claro, claro. Hay estos famosos test en línea, ¿no? Correcto. Que dicen, a ver, vamos a descubrir en menos de 5 minutos si usted tiene anemia. Correcto. Entonces eso también a usted le llama la atención, le engancha, empieza a poner, a ver, siente dolor hace cuántos días, la edad, ni sé cuánto, y le pone 60% de probabilidad que usted tiene anemia. Y eso también le altera el... Correcto. Pues te digo, ¿no? Normalmente uno está abocado solamente como médico y a veces uno en casa debe decir, ay, es que el doctor es bien obsoleto, ahora todo se hace por GPT. No, señor. El problema de esto es cuánto de eso, de la información que tú estás brindando, es adecuada. Yo les he dicho a mis pacientes, por ejemplo, si yo me meto al GPT y empiezo a poner, por ejemplo, que a mi carro tiene un sonido raro, las llantas están frenadas, puede que me diga un montón de cosas que pase con mi carro. ¿Soy yo la persona idónea para meter esa información? Probablemente no. Por eso cuando usted hace este trabajo algorítmico de meter información, probablemente no lo esté haciendo bien y eso va a ocasionar un pequeño problema. Entonces, ¿es todo malo en la IA? No, señor. No, y absolutamente no. Por ejemplo, si los pacientes... Oiga, mi doc, he visto ya, por ejemplo, también que aquí en el Ecuador, de hecho, existen máquinas que ayudan a ciertas operaciones, Correcto, ¿no? Y ahí justamente va el punto. Entonces, ¿es todo malo? Pues no. Las cirugías avanzadas, robóticas, como el sistema Da Vinci, que también se lo hace en el hospital, Milari hace que un médico que esté en Texas, ¿sí?, pueda estar operando a un paciente que esté en Ecuador. ¿Por qué? Porque los brazos mecánicos hacen todo el trabajo que el médico le está haciendo y esa es información en tiempo real. Imagínate eso. Nosotros tenemos la potestad muchas veces de hacer una consulta de imágenes con alguien que esté en el otro lado del mundo, en la India, por ejemplo, que nos dé un feedback o una revisión de la información para tener en tiempo real, para nosotros las 3 de la mañana, para ellos las 2 de la tarde y sabemos qué podría haber en ese punto. Entonces, obviamente hay una mejoría. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar qué es bueno de la IA y lo estamos utilizando con nuestros pacientes y estamos mejorando la calidad de medicina que estamos dándoles. Perfecto, mi doc. Con eso nos damos una pequeña pausa. Ya lo dijo todo, que vamos a hablar después de este Así que no se vayan. corte. No se vayan, ya volvemos. Quédese con nosotros. Quédense con este holograma. No tú males, yo decidí que esta noche se sale con tu mismo tu mami. Regresamos, mi doc, con la parte de los beneficios del uso de la inteligencia artificial en la medicina. Entonces, para que usted en casa vea en qué sí se puede utilizar la inteligencia artificial, lo primero ya lo hemos dicho. La primera es en las imágenes. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial ahora, ¿sabías, Milari, que se pueden meter imágenes de todo el mundo en varios tipos de programas donde ¿qué? Tú metes tu tomografía, tu radiografía, lo que sea, y la comparan en menos de 1 hora
con el resto del mundo y ¿sí? te pueden decir lo que a veces para el ojo humano es medio difícil verlo. Entonces, la primera cosa súper importante que hemos visto, que nos ha ayudado muchísimo, es para el diagnóstico por imágenes. Ahora se sabe que más o menos nosotros nos hemos adelantado casi entre 2 y 3 años en detectar imágenes que pueden llegar a ser malignas en un futuro. Por ejemplo, solamente con la parte de comparación. ¿Por qué? Porque muchos médicos tienen que hacer un comparativo al ojo humano, pero los programas lo que hacen es ver finuras, ver patrones de secuencia y pueden ayudarnos. Segundo, para los estudios, y hablamos muchas veces aquí de los estudios para los medicamentos, por ejemplo. ¿Sabías que ahora tú puedes hacer un gemelo digital tuyo? No, Pues a ver, sí, ¿cómo es eso? hay un gemelo digital en el ¿Cómo? cual cuando tú vas introduciendo todos las características, tu peso, tu talla, tus antecedentes familiares, tus hábitos, todo lo que tú comes, o sea, puedes hacer exactamente un gemelo digital con todas las características tuyas. ¿Para qué sirve esto, Milari? Y ya se está proponiendo para los medicamentos. Recuerda que cuando hablábamos para validar un medicamento, se hacían varias fases de los medicamentos y se utilizaba humanos, ¿no es cierto? Ajá. Ahora no. Ahora se pueden utilizar estos tipos de prototipos de tipo digital en el cual ya se pueden probar inclusive algunos medicamentos. Tuve la oportunidad de estar en uno de los laboratorios más importantes de España, donde que se hacen específicamente el 70% de paracetamol del mundo se hace ahí. Ok. Hay unas máquinas, Milari, que tienen unos sensores que miden el pH y que funcionan como que fuera el estómago humano. Otros que son como el duodeno o el intestino delgado del Pero humano. en máquinas. En máquinas. Entonces ya no Yo no tienes pensaba la necesidad de estar experimentando en humanos y lo haces directamente en estas máquinas y esto se extrapola a la población con una capacidad de coincidencia impresionante. Entonces también es súper importante para esto. Tercero, que también es muy importante, generalmente, ¿para qué más te ayuda? Para afinar diagnósticos difíciles. Hemos visto últimamente que se puede hacer una mejor clasificación de enfermedades que antes eran muy difíciles de poder diagnosticar. ¿Cómo? Haciendo específicamente esto, darle datos a las computadoras para que ellos vayan clasificando qué tipo de enfermedades podrían ser. Pero obviamente, ¿qué necesitas detrás de esto? Un médico que sepa lo que esté buscando. ¿Por qué? Ok. Porque en esta parte de la inteligencia artificial se aplica exactamente lo que pasa con nosotros los humanos. O sea, lo que el cerebro no piensa, ¿no es cierto? O no sabe, no se busca. Entonces tú no puedes pensar en fiebre si no conoces la fiebre. Así es. Entonces la inteligencia artificial tampoco puede darte un diagnóstico adecuado si no le das la información verídica y real. Entonces mira que son 3 ejemplos súper importantes. 4, ¿qué vimos en la pandemia? Pues Milari, la vacuna. Entonces, con las vacunas nos dimos cuenta que lo que antes nos tardábamos 10 años más o menos en hacer el protocolo de las vacunas para poder validarlas y después sacarlas en comercialización, con la COVID o con el SARS-CoV-2 lo tuvimos que hacer en menos tiempo, se hizo casi en menos de 1 año y medio. ¿Qué significa? Obviamente hay mucha gente que dice no, pero sí hay efectos adversos. Claro que sí, y los hay también con el otro estudio, pero se demoró de 10 años a hacerlo en 1 año 8 meses, en 1 año 6 meses y que salvó un montón de vidas también. Entonces mira que es súper importante cómo sí puedes aplicar este tipo de información. Ahora, Perfecto. otras cosas muy importantes. ¿Sabes tú tal vez si hay algún tipo de dispositivos, sensores para los pacientes? ¿Tal vez has escuchado alguno de esos? Oiga, mi dog, esto por ejemplo, no sé si sea parte de, por ejemplo, el marcapasos en las personas Muy con bien, fallas en el Milari. corazón. Entonces, exactamente, uno de los dispositivos más utilizados generalmente es el marcapasos cardíaco. Mire Porque usted que también desinformado no completa, estoy, no para nada, más bien por esto decía, súper importante para que veas que a veces uno dice, no creo, no, sí, el marcapasos es un muy buen aparato que ahora inclusive ya no necesita alambres o cableados, o sea, ha mejorado un montón. Segundo, también hay dispositivos para los pacientes diabéticos con diabetes mellitus 1 o 2 que puedan tener sensores. De hecho, ahora la inteligencia artificial ha hecho que los pacientes que antes tenían que pincharse a cada rato los deditos tengan un dispositivo que
les sensa en ese momento cuánto tienen de azúcar, y hay otro dispositivo que en cambio les administra la insulina. Ay, Entonces, ¿verdad? imagínate, ya no es necesario que vayan al refrigerador, no, sino que el mismo aparato lo que hace es sensar, ve cuánto está de su glucosa y le pone la insulina. Es de esos aparatitos que tienen todo el tiempo pegados. Lo he visto más en niños. Correcto, porque son los de diabéticos tipo 1, pero se van ampliando las indicaciones. Hay pacientes que tienen ahora dispositivos para evitar las convulsiones. Pacientes que se benefician con técnicas de inteligencia artificial para dar descargas y mejorar, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan que este tipo de eventualidades han sido muy importantes. De hecho, te voy a contar un dato que lo vine aprendiendo también recién. Ajá. Milari, hay pastillas, hay tabletas que ya vienen con un microchip. ¿Para qué? Ah, no diga. Claro. ¿Cuáles crees que serían los pacientes que más rápidamente se olvidan de si tomaron o no tomaron su medicación? Los pacientes con Alzheimer. Exactamente. Ok. Entonces, este dispositivo lo que hace es mandar una señal. En el momento en que se tomó, le manda una alarma que se repite al paciente y al familiar a los teléfonos digitales para decirle el paciente ya tomó la medicación. ¿Y ese chip qué hace en la Se barriga de digiere y uno? se elimina por las veces. O sea, es una cosa que vos dices, ok, ¿en qué momento estamos? Sí, estamos en un muy buen momento en el cual la inteligencia artificial va a poder darnos un avance muy importante. De hecho, no sé si sabíamos, pero vamos a tener un programa muy específico con geriatras. ¿Has escuchado de esta especialidad? Los geriatras. Los doctores que tratan a las personas adultas mayores. Correcto. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, y mañana les invitamos a los que puedan asistir al Congreso de Nutrición, vamos a estar hablando justamente de esto, porque Ajá. cada vez más hay ¿En dónde, más mi doc? ¿Pero pacientes. en dónde? ¿En Mandé. dónde va a ser el congreso? Ya le vamos a mandar ahí por la Ya, cuñita ya, comercial. está bien. Entonces, lo que vemos ahora, Milari, es que la expectativa de vida cada vez es más amplia. O sea, ya no hay fallecimientos a los 45, a los 50 años, sino a los 80, a los 85 y 90 años o más de 100 años. El inconveniente es, una cosa es envejecer y otra cosa es envejecer saludablemente. Y para eso la inteligencia artificial está haciendo muchos cambios, inclusive en cómo se puede prevenir muchas enfermedades que antes mataba a más población. Entonces mira que son aplicaciones súper interesantes. Tú decías algo muy importante. Me ibas a preguntar algo ahorita. Me ibas a preguntar Ah, algo. sí, Doc. Ahora, dime. de todo esto de lo que hemos estado hablando en cuanto a la inteligencia artificial, hasta el momento, o si está en planes a futuro, ¿qué es lo que tenemos en nuestro país? Correcto. En nuestro país ya tenemos varios de los dispositivos. Es una muy buena pregunta, Lari. Muchos de los dispositivos, por ejemplo, tenemos estos controladores de glucosa. Ajá. Que te mandan directamente la información a tu teléfono celular. Entonces hay mucha gente que antes tenía que hacer un cuadernito en el cual tenía que poner lunes 26 a las 8 de la noche me tomé y estaba en 115. Ahora ya no. Ahora van con este dispositivo, van al consultorio, nosotros lo conectamos a la máquina, sale en la computadora y sale todo el récord de todo el mes. Y te dice cómo estaban y cuáles fueron los promedios. Ok. O sea, toda la información compilada en 10 segundos que al médico le permite decir, estamos bien, estamos mal, estamos mejor, podemos cambiar, tenemos que quitar medicamentos. Entonces mira que es súper importante porque esto ha permitido que el paciente sea mejor cuidado. Ok. Entonces con ese punto tenemos también dispositivos, por ejemplo, para los marcapasos. Tenemos dispositivos para las arritmias cardíacas. ¿Qué significa? No solamente el marcapaso, sino que si el paciente hace paro cardíaco, hay dispositivos que ya empiezan a dar descargas hasta que llegue el médico. O sea, salvan vidas también. Hay ya los dispositivos de audición, inclusive unos que se ponen sobre la parte ósea para que las personas que nunca podían utilizar un audífono puedan escuchar. Entonces son cosas súper interesantes que las tenemos también. Claro que la brecha digital, la brecha científica es muy amplia, por ejemplo, pero son cosas que ya se vienen en no más allá de 5 años. Si uno se da cuenta, la parte tecnológica ha crecido en los últimos 30 años, lo que no ha crecido en los últimos 100 o 200 años. Así Entonces, por eso es súper importante que nosotros sepamos cómo filtrar esta información. Milari, tal vez has notado algún otro tipo de aplicación o aplicabilidad que tú conozcas en cuanto a medicina.
Algo nos decías tú acerca de unos test. Ah, sí, los test que encontramos en Doctor Google. Correcto. ¿Y qué pasa con Doctor Google? ¿Cómo que pasa? Claro, ¿qué nomás se encarga de hacer Doctor Google? Ah, nada, o sea, por ejemplo, en estos test que yo les mencionaba hace unos instantes, que le sale, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Como cualquier publicidad, le sale, descubre si tienes tal enfermedad. Correcto. Y les decía, ¿no? Anemia. Entonces usted se entra y es como un cuestionario. Correcto. Y donde le va haciendo las preguntas, usted va respondiendo y al final le da un porcentaje de probabilidad de la enfermedad a la que usted haya aplicado. Muy bien. Siempre vamos a trabajar con probabilidades y es muy importante. Y esto es un buen consejo para la gente en casa. Recuerden que ahora también la información que está a la mano de todos ustedes y que lo pueden ver en cualquiera de las redes sociales, por ejemplo, y que les dan algunos medicamentos, por ejemplo, para bajar de peso. Ajá. ¿Para qué ha servido la inteligencia artificial? Por ejemplo, ustedes eso sí pueden hacer. ¿Qué medicamentos les están indicando a ustedes que tomen, por ejemplo, para bajar de peso? Metas en ustedes y hay unos Medex que se llaman, que están en la web, que ustedes pueden meter el nombre del medicamento y les van a dar indicaciones. ¿Para qué son indicados? Dosis que hay, dosis mínima, dosis tóxica, cuáles son los efectos secundarios y qué pacientes no o qué personas no deberían tomarlas. ¿Por qué? Porque hemos visto con mucha preocupación que ahora con las redes sociales a la persona que le fue bien con un tratamiento lo sube a las redes y lo pone como una sugerencia sin saber que la otra persona podría tener algún tipo de problema importante en su salud y que esa persona podría inclusive hasta fallecer. Entonces por eso también es súper importante este tipo de aplicaciones. ¿Qué otro tipo de aplicativos? ¿Tienes tal vez un reloj inteligente? No. Ah, ¿y sabe cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Tengo el que la mayoría de mujeres usamos. A ver, dime que no, hay mujercita en casa. Esto para el ciclo menstrual. Claro, ¿cuándo fue la fecha de última regla? Espéreme un ratito, mi doc. Sí, soy. Claro, sí soy, ¿y qué doc. pasa si se olvidó? Problemas, Houston, ¿no es cierto? Justamente, se nos perdió el celular y chao. Y lo mismo, los relojes inteligentes te dicen cuánto duermes profundamente, cuándo has estado con alteración del sueño, cuánto está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu presión arterial. Hay algunos que inclusive ya te manejan electrocardiogramas para poderlos mandar. Es otra aplicación súper interesante. ¿Por qué? Porque ahora puedes enviar el electrocardiograma directamente al área de emergencias para decirle en 30 minutos llego con un infartado. Y tiene este patrón, ya todo está acondicionado para disminuir. Eso ha disminuido el riesgo de mortalidad en los pacientes. Todo eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces, imagínate lo que es de una computadora gigante que antes necesitábamos para hacer un electrocardiograma, ahora tienes electrocardiogramas de parche o que puedes hacerlos con tu teléfono celular. Ecografías, que antes necesitabas todo el aparataje para poder hacer ecogrammas, ahora lo hacemos a pie de paciente con tu teléfono celular y con un aparatito que puedas hacer. Ahora es súper interesante porque muchos de mis compañeros ya lo tienen, que son estetoscopios que maximizan hasta por 100 el sonido cardíaco. De hecho, lo pueden ponen el parlante y el paciente puede escuchar su corazón para escuchar al mismo tiempo lo que está escuchando el médico. ¿Sabe qué también pasa? Esto pasa con mi abuelita, ¿no? Que ¿Qué entra pasa? a ciertas páginas y dice, uy, mija, es que me están respondiendo en línea, me dicen que ahorita les escriba. Eso también no es que es una persona que está ahí atrás 24/7 Correcto. respondiéndole cuando se le manda un mensaje. Es inteligencia artificial. Entonces, no sé si sabías, pero en China ya hay las primeras cabinas de atención médica donde tú ingresas, estás frente a un monitor. El monitor ya te mide la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la cantidad de oxígeno, te hace un reconocimiento facial con características propias de varias enfermedades. Por ejemplo, la gripe o el flu. Y aparte de eso, tú sales de esta cabina y en el mostrador contigo tienes la medicación. Entonces, imagínate lo que hacen esto. Por eso la pregunta del millón es, ¿van a llegar las máquinas o la inteligencia artificial a reemplazar al arte del médico? ¿Sí o no? Cuando salió esta publicación y cuando salió este estudio en el cual el 90% de los pacientes que iban a estas cabinas por cosas primarias, ojo, no una paciente con cáncer, no un paciente con artritis, no un paciente con lupus, un paciente con algo muy frecuente, llega a estas cabinas y acertan en cierto modo las computadoras, uno se asustó. Pero claro, el problema es que hay un buen porcentaje de pacientes que no les va bien. Entonces, ese es el problema y cuando volvamos también en la última parte, vamos a ver
¿qué partes o qué cosas no hace el doctor Google? Oiga, mi doc, a ver, yo creo que no. No se podría reemplazar. ¿Por? Ay, me estoy adelantando al mito. Es del mito. Bueno, regresamos del corte y le digo, y de una vez usted me dice... Claro que sí. ¿Te parece si no? vemos la Meditrivia a ver qué es lo que nos dicen del porcentaje. nuestros Ya sabe que tiene que votar televidentes? en 7.es. Lea, mi doc, por favor. La inteligencia artificial se puede usar en medicina en A. Exámenes de imagen, 25%. Exámenes de sangre, heces y orina, 25%, doc. Ninguno de los anteriores, 50%. Vamos ahí están yendo. Vamos al corte y regresamos con lo que sí deberíamos hacer con la parte de la inteligencia artificial. Y con el mito, ¿es cierto que en algún momento de la vida la inteligencia artificial podría reemplazar a los médicos? Y yo digo, ¿por qué creo que no? Ok, vamos ahí. Dijo Edu, se siente el pupito de semana, amigo. Pues sí, específicamente. Y ya está pasado volando ya el programa. Pero sí, justamente por eso te decía al inicio del programa que a veces uno piensa que no está inmiscuido en esto, pero esto ya está acá. O sea, ya lo estamos viviendo justamente. Y hay un término que me gustaría mucho que antes de lo revisemos y que la gente lo puede revisar en casa. Y se llama el deep learning, o sea, esta enseñanza profunda. Ahí sí ya se me pasó, Claro que sí. A ver. Deep learning. Learning. Ah, ya. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esas son las aplicaciones más reales que podemos tener generalmente de la inteligencia artificial en la parte de la medicina. Por ejemplo, hemos visto algunas cosas súper interesantes. Mira que genéticamente hablando, ahora estamos mucho más preparados que hace 10 o 12 años en cuanto a cambios genéticos, inclusive para hacer medicina. Lo que se espera de aquí en 5 años es que sea tan específico esta parte genética, Milari, que cuando tú tengas un tratamiento, el tratamiento ya no pase por las etapas de ¿será que a la Lari le va a ir bien este medicamento? No. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra de tu gen y hacer una comparación, un match con los medicamentos y decir, este es el medicamento para Larisa. ¿Me entiendes? O sea, hacerlo mucho más exacto, mucho más confiable, con menos efectos adversos. Más efectivo. Lo otro, Lari, los embarazos. La tasa de embarazos también por medio de inteligencia artificial para hacer todos los procedimientos que ahora lo hacen la parte de los médicos ginecólogos especializados es mucho mejor. Preservación de embriones, cambios importantes, inclusive cómo hacer las técnicas de inseminación, de in vitro y todo esto también es muy importante. Y ¿sabías tú que a nivel mundial el 86% de los complejos de asistencia médica están utilizando alguna parte de asistencia de inteligencia artificial? Pues imagínate, de cada 10 hospitales, centros médicos lo están utilizando. Sean en sus historias clínicas, sean en sus hospitales, sean en sus centros de imagen, lo están haciendo porque están almacenando la información y están alimentando a esta gran cadena que es la inteligencia artificial basada en la medicina. Perfecto, mi doc. Vamos concluyendo entonces con el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que ustedes tengan un poquito más de confianza. ¿Sobre todo en qué? No trate usted de buscar síntomas y signos aislados en una computadora porque no la va a pasar bien. La mayoría de diagnósticos que van a encontrar son diagnósticos de malignidad o de mortalidad alta. Entonces usted va a llevarse una mala impresión, se va a asustar y probablemente termine mucho más nervioso de lo que ya le originaba la pregunta como tal. ¿Qué puede hacer? Pregúntele a su médico si es que hay, como dice Lari también, y que sí lo hay en las redes y en la parte de la IA, si hay, por ejemplo, varios tests que me pueden ayudar para poder hacer una aproximación diagnóstica. Segundo, hay aplicaciones muy importantes que sí le pueden ayudar para su salud. Por ejemplo, los controladores de glucosa, por ejemplo, los que van llevando su peso diario, los teléfonos, los relojes inteligentes, las aplicaciones basadas en salud de sus medidas para saber una aproximación importante en este sentido. Entonces, sí hay aplicaciones muy importantes. De hecho, ya el tipo de inteligencia nos ha permitido hacer diagnósticos más rápidos. Así que, ¿cuál es la recomendación? Su evaluación médica anual ya nos sirve para poder hacer un diagnóstico suyo en menor tiempo. Por ejemplo, Milari,
hay mucha Cuénteme, gente, doc. por ejemplo, hay muchos pacientes que han tenido problemas, por ejemplo, con la parte de su antígeno prostático. En algunos programas en los cuales nosotros vamos midiendo el antígeno prostático año a año, hemos podido ver que muchos pacientes, sin necesidad de que lleguen a un límite muy superior del antígeno prostático, ya se los puede detectar como una lesión probablemente maligna en la mitad o en el tercio de tiempo que antes lo hacíamos. Esto ha ayudado mucho para disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Así que la IA no es nada malo, la IA no es nada que esté vetado, que algo que sea un mito, no, ya lo estamos viviendo, pero tiene que ser bien aplicado en nuestros pacientes, Milari. Así es, mi doc, sobre todo a las personas, como bien lo dicen, ¿no? Correcto. Más que en la medicina, porque ya en la medicina lo están manejando controladamente y adecuadamente, pero también las personas como nosotros, común y corriente, los ciudadanos, las personas en casa, debemos saber bien de qué se trata ese tema y saber manejarlo como lo dijo el doc. Mi doc, ahora sí el mito. Ahora sí, vamos con el mito. El mito era si es que en algún momento de la vida la inteligencia artificial iba a reemplazar a los médicos, y yo digo que no. ¿Por qué, Milari? Porque yo creo que por más inteligencia artificial, por más tecnología avanzada que se tenga, nunca se va a llegar, por ejemplo, en el tema de operaciones, cirugías, se va a llegar a tener el tema de la misma precisión de un ser humano que de un robot o una máquina que me ponga ahí. Correcto. La mayoría, y es muy buen punto de vista, porque la mayoría de gente que trabaja en IA piensa lo contrario. Piensan que las máquinas podrían equivocarse precisión. menos que probablemente un médico. Pero lo que tú dices es cierto. Lo que tú refieres se llama curva de aprendizaje. O sea, no es lo mismo el médico que ha operado un apéndice, el que ha operado 100. Ajá. Pero justamente los robots lo que hacen es ir viendo las técnicas de manejo de 1000 médicos cirujanos en el mundo para aplicarla como un solo procedimiento. Entonces probablemente en eso sí. En qué no se podría basar es cuando tú necesitas hacer un acercamiento del paciente que no viene por una enfermedad tan grave. Por ejemplo, alguien que viene con un cuadro depresivo. Necesita que alguien... en temas psicológicos, emocionales. Exactamente, Claro. porque necesitas dar una emocionalidad. Hasta el momento no hay máquina en el mundo, no hay algoritmo en el mundo, no hay ningún avatar en el mundo computado que pueda demostrar emocionalidad. O sea, sí pueden ponerle a dar una noticia a un avatar tranquilamente, y lo hemos visto y lo estamos viendo, pero te da exactamente la misma, las mismas facciones si es que es una noticia de Crónica Roja, si es que es algo bueno, si es que es algo malo, lo mismo. Entonces, en la parte de emocionalidad, se ha visto que probablemente no se pueda reemplazar en este punto tampoco a la parte médica. Perfecto, mi doc. Con eso nos vamos con los resultados de la Meditrivia. Vamos para a ver la cuál fue la Meditrivia. respuesta que usted respondió y cuál es la correcta. A ver, Vamos. La inteligencia artificial se puede usar en medicina en exámenes de imagen 20%, exámenes de sangre en heces y orina 40% y ninguna de las anteriores, mi doc, 40% también. A ver, ahí está Correcto, la B y la C. aquí en la realidad es la A. ¿Por qué? Porque en medicina hemos visto que el crecimiento en diagnósticos mucho más específicos, en imagen sobre todo, la inteligencia artificial es una de las mejores compañías que tenemos ahora. Mientras más actuales son los softwares, podemos con menos radiación, con menos problemas, hacer mejores diagnósticos, Milari. Ok, mi doc. Oiga, mi doc, ¿qué tenemos para el viernes? El día viernes, A ver, cuéntelo. es importante sobre todo porque vamos a tener especialista en vivo. Claro, Segundo, una todos los patología viernes. que es bastante frecuente, pero no tan conocida, inclusive por el mismo médico y menos sospechada. Así que vamos a hablar acerca de los tumores líquidos o los tumores o los cánceres de la parte de la médula ósea. Se llama mieloma múltiple. Del y cáncer de hueso. Exactamente, que dijo que habíamos estado conversando y que justamente lo abriste ahorita en el Google. Ajá, y que lo busqué, específicamente, como te ve, es algo que es muy frecuente y que da síntomas muy minúsculos que uno puede confundirlo con cualquier otra cosa. ¿Cuál es, mi doc? A ver, para Por que la ejemplo, gente esté pendiente el viernes. Por ejemplo, un dolor en los huesos o sensación de fatigabilidad y cansancio fácil con cambios a nivel de la piel. Entonces cambian el peso, hay unos cambios, se fracturan fácilmente. Entonces cosas de estas las vamos a ver en vivo. Así que ustedes en casa invitados específicamente para esto.
Perfecto, mi dog, y usted no se puede perder mañana también, Doctor 7, pero Sí, no, pues. no con este doctor, sino Claro, con el otro, con Arturito. con el de Y animalitos. tenemos invitada especial. Tenemos invitada especial. A ver, usted se imagina quién es. Por supuesto, el regreso de la estrella del programa, más que el doctor Arturo. Espero que no esté escuchando hoy. La Nia va a estar ya mañana con nosotros después de haber tenido su fractura de cadera que por Petco, por la veterinaria del dog, no requirió cirugía, Doc. Correcto. La trataron así nomás. O sea, no es que así nomás, la trataron de acuerdo a los protocolos de manejo. Sí, es verdad, y que eventualmente van a ver ustedes cómo está de linda la Nia. Bella la Nia. Así que con bueno. eso nos vamos despidiendo, los dejamos, usted ya sabe, como todas las tardes con el Chef Bigote. Y no se despide de la programación de Ecuador TV. Luego sigue Noticias 7 y Fanático. Así que tiene de largo con nosotros en Ecuador TV. Así es. Chao, chao. Chao, chao.